Hola, hola, ¿cómo están? Me gustaría mucho que me dijeran si se oye algo o no se oye. Voy a... Bueno, sí. Hola, Conchis, ¿cómo estás? Necesito que me digas, por favor, si oyes lo que estoy diciendo, si oyes o no, si se oye o no se oye lo que estoy diciendo, Conchis. Bueno, parece que no, porque no me estás escuchando. No sé qué, o sea, me gustaría mucho que me dijeran si se está escuchando, porque de verdad que como estamos haciendo un ensayo con los micrófonos, este, sí me gustaría saber si ustedes me están escuchando, la verdad. Se escucha muy bajito, ok, ok. No sé si ahí, ¿cómo se escucha? Si ahí se escucha bien o no. Ahí se escucha más fuerte, Connie. Necesito que me digan porque las chicas no han llegado, los chicos no han llegado. Dice Malia que sí escucha. Muy bien, Malia. Ok. Bueno, muchas gracias por estar. Hoy vamos a ver ya sería el quinto tema de autoconocimiento. Y sí, una de las cosas importantes que me gustaría saber de ustedes es cómo van con el estudio de sus nombres, cómo van con la tarea que les he dejado, porque de verdad que si estamos viendo un tema tan interesante del autoconocimiento, es justamente para que ustedes lo puedan ir viviendo, ¿no? Hola Yasmín, hola Eduardo, hola Amalia. Sí se escucha fuerte. Sí, gracias. Ya me dijeron que sí. Sí. Ah, muy bien. Solo estoy probando otro micrófono. Perdón, pero es que están probando el otro micrófono porque me dijeron el otro día que cuando yo hablo se escuchaba bien, pero cuando hablan las personas que quieren hacer alguna pregunta, no se escucha absolutamente nada, o si hacen alguna aportación de algo, no se escucha. Entonces me pidieron que por favor viera ese detalle, ¿no? Estoy probando otro micrófono, así de lejos. Listo. Bueno, perdón por todos estos detalles, pero bueno, parte de... Bueno, chicos, como ven, vamos a empezar a trabajar un poquito con algunos arreglos, algunos cambios que estamos haciendo para que justamente se pueda, que tengan más claro, que lo puedan escuchar, que puedan, que no se queden en el aire, porque muchas veces, si alguien hace alguna aportación aquí y ustedes no la escuchan, se quedan como que en el aire, ¿no? Entonces,
dijimos que dentro de lo psicoespiritual y de lo psicoemocional íbamos a ver toda una cantidad de detalles que ya los estamos viendo, que tienen mucho que ver con las tareas que les he mandado. Les he mandado tareas de estudiar sus nombres completos con los 4 apellidos. Y hoy quiero hablarles un poquito de por qué los he mandado a hacer eso. Y quiero también hablarles y compartir con ustedes sobre la lista. Les dije que íbamos a hacer una lista, que hicieran una lista de lo positivo y de lo negativo de cada uno. Y bueno, quiero que esto que han estado haciendo, si pueden decirme de alguna manera cómo van, cómo se han sentido con eso, con ese estudio que están haciendo, quiero que me lo compartan, por favor, porque me imagino que han entrado en shock en muchísimas cosas de las que están viendo de ustedes mismos, ¿sí? Bueno, a mí me pasó. Yo dije, wow, o sea, nada está fuera de su lugar, todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, hola chicos, hemos estado haciendo todo las pruebas de los micrófonos. Entonces, cuando quieran aportar o hablar algo, prenden el micrófono y lo hacen a esta altura, porque si lo hacen pegado se escucha más. ¿Sí? Les estoy haciendo una pregunta muy interesante, que es cómo se han sentido cuando empezaron a analizar sus nombres y sus apellidos. Bueno, a ver, por favor, con el micrófono. Sí, 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 sí. Sí, por favor, para que todos puedan saber qué es lo que está. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aide. Yo lo estudié hace 2 años y medio, aproximadamente 2 años, cuando empezamos nosotros la primera vez. Y para mí fue muy impactante porque normalmente nosotros buscamos lo bonito. Y cuando comprendí que tenía que trabajar la parte oscura, sí fue impresionante. De hecho, hasta tenía ganas de salirme corriendo y ya no regresar. Pero ya una vez que pasó la crisis, fue muy interesante empezar con este proyecto y pues hoy se ha vuelto mi pasión. Muy bien. Y pues lo agradezco mucho. Muy bien, qué interesante. Alex, ¿tú? Y buenas noches, mi nombre es Alejandro Castillo. Bueno, yo apenas tengo poquito tiempo que empecé a venir aquí con Ale. Cuando empiezo a trabajar y estudiar lo de mi nombre y apellido, pues entré en una crisis muy buena, pero me sirvió bastante porque conocí más de mi pasado. Ver que realmente no soy tan buena gente, tan buena persona como yo creía. Yo también veo la realidad que también tengo un lado negativo en mi vida, en mi persona, y de aceptarlo y empezar a trabajarlo. Eso es realmente lo que nos está enseñando este taller, porque para mí sería lo más bonito ver lo positivo y darme cuenta que desde mis apellidos tengo yo las cosas negativas. Es algo difícil, pero entendible y me está gustando, por eso regreso cada semana para seguirme conociendo más. Muy bien, muy bien. Dice María, ha sido un redescubrir muchos aspectos. Así es, así es. Nos estamos redescubriendo, ¿sí? En este redescubrirnos, en este reconocernos, es empezar a vernos tal cual somos desde nuestros orígenes, porque, como les decía, la gran mayoría de nosotros, les voy a poner el caso mío, ¿sí? Yo me volví misionera y anduve por un montón de lugares y me alejé de mi familia, ¿no? Creyendo que así pues trascendía un montón de cosas y no sé qué relacionadas con la familia. Y resulta que después de muchos años me di cuenta que nada que ver. O sea, que realmente nosotros, nuestras raíces y nuestros orígenes los tenemos que honrar y aparte de honrarlos, tenemos que sanarlos, porque por algo vinimos en la familia que vinimos. No es casualidad y no los podemos borrar así como si nada, o sea, borrar, no pertenezco a esa familia, porque al contrario, acuérdense que
todo lo que tenga que ver con excluidos se vuelve un desorden total, ¿sí? Entonces, me gustaría de hecho que viéramos esa parte y que se dieran cuenta de que, por ejemplo, cuando uno es muy desordenado, segurito que en el árbol genealógico de nosotros hay personas que han sido excluidas, ¿sí? Hay excluidos que pueden ser por ser ladrones, por ser violadores, o hay excluidos como por ejemplo los abortos, ¿sí? No se los integra, o sea, como parte de la familia. Por ejemplo, si yo tengo una hija, ¿sí? Y antes de mi hija tuve un aborto, yo digo, es mi primera hija, no, sería mi segunda hija, ¿no? Porque estoy excluyendo a ese bebé que no nació. Entonces tengo que hacerle un reconocimiento, ponerle un nombre y ubicarlo dentro de mi árbol. Ustedes imagínense cuánto de esto en la vida no ha pasado. Cuánto de esto en la familia se ha venido ocultando una cantidad de cosas que eso nos trae consecuencias a nosotros. Porque lo que se calla dentro de la familia, lo que se guarda como secretos y todo, termina saliendo tarde que temprano como una enfermedad, como una manifestación. Por ejemplo, enfermedades, diferentes tipos de enfermedades que pueden haber a nivel de la mente, tienen mucho que ver con este tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que abocar a analizar no solamente lo bonito de nosotros, sino también lo no tan bonito, ¿sí? Y ver y aceptar todo eso, tanto lo positivo como lo negativo, y muchas veces o nos pasa de una manera o de otra, ¿no? A veces no vemos nada bonito de nosotros por la terrible baja autoestima que tenemos, y entonces buscamos todo lo feo, ¿no? Y lo bonito no. Pero necesitamos ver las dos cosas, esa dualidad, porque recuerden que la divinidad en nosotros, la palabra divinidad, está íntimamente relacionado con es dual, ¿sí? Dual. Y divinidad viene de unidad. Es la unión de esa dualidad dentro de nosotros. Si nosotros no logramos integrar esa dualidad dentro de nosotros, hola Gaby, hola Minerva, si nosotros no trabajamos en la integración de eso que está dividido, pues vamos a seguir divididos, va a seguir habiendo esa separatividad dentro de nosotros. Entonces necesitamos saber cómo está, conocerla, reconocerla, para poderla limpiar, sanar, lo que haya que hacer. ¿Ven? Porque no es porque nosotros hagamos vista ciega, ¿sí? Oídos sordos a cierto tipo de cosas, no están sucediendo. ¿Ven? Y están sucediendo y dentro de nosotros. Entonces está esa lucha permanente y continua entre esas dos cosas, ¿no? Entre el blanco y el negro, el yin y el yang, el día y la noche, positivo y negativo. Entonces, todo lo que nosotros vamos descubriendo de nosotros. Hola, Katy. ¿Cómo estás? Qué bonito, me da mucho gusto que estén conectados. Y bueno, este tema del autoconocimiento es súper amplio, súper amplio. Yo de verdad que ahorita estoy preparando un taller que se llama Relaciones de pareja en la nueva era, ¿no? Que lo voy a dar este fin de semana. Y de verdad que cada vez que estudio cosas y profundizo en cosas relacionadas con todo esto, me doy cuenta que todo, absolutamente todo lo que nos pasa y lo que nos sucede y las relaciones que atraemos a nuestra vida y todo,
están relacionadas con lo que nosotros somos y con el poco o mucho conocimiento que tengamos de nosotros, ¿no? Con la integración o la no integración que tengamos de nosotros. Entonces, eso es lo que vamos atrayendo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, de la lista que hicieron, me imagino, porque a mí me pasó lo mismo, que entraron, como dice Aide, entraron en shock, ¿sí? O como dice Ale, entraron en una crisis, ¿sí? Y esa crisis es muy positiva, muy, muy positiva, porque les comentaba el otro día que, dicho sea de paso, los muchachos me invitaron a comer a su casa, nos invitaron, por cierto, y bueno, están haciendo comida para vender y riquísima, así que si están por acá se las recomiendo. Y fíjense que estuvimos platicando una plática muy bonita, porque hablábamos de, o sea, de estos temas, ¿no? O sea, se hizo muy amena la comida también por todo, ¿no? Por la compañía, por la comida que nos brindaron. Y una de las cosas que hablábamos era justo, o sea, cómo nosotros no nos damos cuenta que esa falta de unidad que tenemos dentro de nosotros está porque también hemos rechazado a la figura materna o a la figura paterna como son, tal cual son. O sea, tal cual ellos son, nosotros a veces no los aceptamos. ¿Ven? Y acuérdense que nosotros, mitad papá y mitad mamá, somos eso, mitad papá y mitad mamá. Entonces, al estar rechazando a papá, estamos rechazándonos la mitad papá que somos nosotros. Y al rechazar a mamá, estamos rechazando la mitad mamá que somos nosotros, ¿no? Entonces, como tenemos un conflicto, muchos de nosotros, tanto con la mamá como con el papá, ustedes imagínense el conflicto que tenemos hacia nosotros, ¿no? Entonces hay que ver eso y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo porque eso nos va. Hola Gaby, qué alegría que estés conectada, me da muchísima alegría, te mando un beso enorme. Recién por eso no pudimos platicar por teléfono porque pues tenía que dar la clase. Entonces, bueno, fíjense que el tema de papá y mamá es una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención porque, bueno, yo a la par que les estoy dando las clases a ustedes, yo también trabajo sobre mí misma, ¿no? Porque todo el tiempo, o sea, estoy viendo cosas distintas, cosas diferentes y lo que uno atrae en el diario vivir o en la cotidianidad de nosotros, lo que llega a nuestras vidas, nos está mostrando o nos está señalando algo que nosotros necesitamos trabajar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No sé, bueno, el lunes pasado tuvimos la clase con las chicas de Flor de Loto y les comentaba a ellas algo que me había pasado y les decía que había llegado una persona a mi vida y por una situación que se había presentado me había pedido perdón, ¿no? Entonces yo les decía a ellas que yo le decía a la persona, yo no tengo el poder de perdonar o no perdonar a alguien, porque sería algo muy soberbio de mi parte, ¿no? Sino que simplemente yo decido quiénes quiero en mi vida en este momento y quiénes no. ¿Por qué? Porque estoy trabajando todo eso, ¿no? Entonces, si hay ciertas cosas que no las siento positivas para mí, pues, o sea, defino, ¿no? Defino mi situación y lo que quiero o no quiero para mí en mi vida, ¿no? Pero hoy en la mañana platicaba con una amiga que realmente pues la quiero muchísimo y que es una terapeuta extraordinaria y que me ha ayudado muchísimo a mí en muchas cosas. Ella me decía, tienes que ver, Ale, quién es esa persona en tu vida, porque mi papá cumplió años ayer, o sea, ayer hubiera cumplido 82 años si estuviera vivo. Entonces, no sé si ustedes conocen el síndrome de aniversario, ¿no? Y me han estado pasando muchas cosas en torno a la fecha del nacimiento de mi papá, ¿no? Como esta persona que llegó, como
que hace 2 días se conectó conmigo un primo hermano que tenía 25 años que no sabía nada de él, ¿no? Y es justamente por el lado de mi papá, por la familia de mi papá. O sea, son muchas cosas, ¿me explico? ¿Y por qué les estoy contando esto? A lo mejor ustedes dirán, ¿qué me importa si, qué me importa si Alejandra se conectó con su primo o con quién, ¿no? Tiene que ver, porque les estoy contando cosas para que ustedes, cuando les vaya pasando, puedan hacer clic con eso, puedan hacer clic. Cuando les llegue esos momentos, ustedes puedan hacer clic. Yo me acuerdo, y siempre se los digo a las chicas de Flor de Loto, ¿no? Yo tenía un maestro en Venezuela que él daba las enseñanzas y a veces yo me quedaba así como lela, ¿no? O sea, no entendía muchas cosas, ¿no? Pero una vez yo le pregunté y él me dijo, no se preocupe, usted pida a su propia divinidad que guarde eso dentro de su propio corazón, de su propia alma, que el día que usted lo necesite, usted se va a acordar de esto que yo les estoy enseñando, ¿no? Y dicho y hecho, o sea, muchísimas veces me pasó. O sea, cuando yo estaba viviendo un proceso de esos, me llegaba como a la mente el recuerdo de esa enseñanza del maestro donde decía, esto y esto y esto, ¿no? Yo decía, por eso el maestro decía esto, por eso el maestro decía lo otro, ¿no? Entonces, y él así nos contaba cosas así que él vivía o que él le habían pasado o que él tenía que vivir en un determinado momento, y era justamente para enseñarnos a nosotros y ayudarnos a comprender lo que más adelante íbamos a vivir o a experimentar, ¿no? Porque él lo estaba viviendo. Entonces les cuento esto porque seguramente a ustedes les pueda llegar a pasar fechas de sus abuelos, de muerte, de nacimiento, todo eso tiene mucho que ver. Entonces les comento que esta chica que llega a mi vida y me pide perdón, me dice mi amiga, me dice, Ale, ¿cuándo nació ella? Y le digo, en febrero. Me dice, saca la cuenta, mi papá nació en noviembre, ¿no? Saca la cuenta. Me dice, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, son 9 meses. ¿Sí? Es un doble de tu papá, porque tu papá en febrero se estaba gestando, ¿no? Y yo, wow, sí, tienes razón, ¿no? Y mi mamá nació en febrero, o sea que es un doble, doble de mi mamá y doble de mi papá, ¿no? Entonces, ella me dice, aprovecha todo eso y sana esta situación, porque nosotros traemos muchas cosas. Entonces, me empezó a caer el 20 esta mañana de tantas situaciones, porque dije, mi papá era tenía un carácter fuertísimo, ¿no? Entonces, yo dije, híjole, yo de alguna manera yo rechazaba ese carácter tan terrible de mi papá, ¿no? Entonces, dentro de mí había un rechazo fuerte a mi papá, ¿no? Pero cuando uno acepta al papá o a la mamá tal cual son, ¿sí? Hay algo que se libera dentro de nosotros, que es el juicio, ¿sí? Y empezamos a aceptar a la vida, a la misma vida, ¿sí? Porque nosotros criticamos la vida como es, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no le tenemos coraje y decimos, no, pues ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿No? Pues a mí me pasa, no sé ustedes, pero a mí me pasa. Bueno, vamos a ver, el tema del amor lo vamos a ver el sábado y el domingo, ¿sí? Que está muy profundo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía, yo choco muchísimo con eso de que el amor incondicional, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo tengo tema con eso porque tengo muchas dudas de eso. Y normalmente, pues dentro de la experiencia de vida que tengo, muchas cosas, o sea, me chocan, ¿no?
porque no las entiendo, no las capto, no las comprendo, como mucha gente las dice, ¿no? Entonces, yo no me quedo con que me dijeron que era así, ¿no? O tal y cual persona, o tal o cual maestro dijo que era así, sino que yo le busco y le busco y le busco hasta que le encuentro la coherencia para mí. ¿Sí me explico? La coherencia para mí. No sé cómo sea para otras personas, pero para mí hay algo importante que me tiene que cuadrar y que me tiene que coincidir, embonar. Si a mí no me embona, no lo acepto como parte de mi verdad, digámoslo así, ¿no? Entonces me cuestiono muchas cosas, mucho. Hola Guadalupe, muchas gracias por todos esos piropos bonitos que me estás diciendo. Te mando un beso grande. Y entonces, pues este tema, ¿no? Para mí, pues es muy fuerte porque lo estoy viviendo y se los estoy compartiendo, los estamos como analizando de una manera cada vez más profunda, que nos va a ir llevando a conectarnos con esa divinidad que hay dentro de nosotros, pero que está dividida, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aceptar esa división, ¿sí? Aceptar esa dualidad que tenemos y verla así, como positivo, negativo, o sea, verla, poderla ver y poderla aceptar, ¿sí? Porque después que la vemos y que la aceptamos, vamos a poder ir modificando todo eso para poder integrarlo. ¿Ve? Entonces, para nosotros es súper, súper, súper importante. Claro, claro, claro. Hola, Ale, buenas noches. Exactamente. ¿Qué es lo que hablábamos el jueves pasado, no? Ese cimiento que nosotros vamos a tener de toda una estructura que estamos reconstruyendo. ¿Ven? O sea, es una estructura que nosotros necesitamos reconstruir y aceptar que todo está, pero es como que nos llegó un terremoto y nos tiró todo para un lado, para otro, dejó todo un caos, exactamente. Entonces, dentro de ese caos, vamos a empezar a seleccionar y a aceptar qué hay, qué no hay, qué sirve y qué no sirve. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros logramos hacer eso, pues empezamos a reconocernos. Decir, wow, o sea, tengo esto y tengo lo otro y tengo lo otro, ¿no? Hola Nayeli, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Ay, qué bueno Nayeli, me da mucha alegría. Pues la verdad que dice Nayeli que tan solo escuchar mi voz le da paz. Entonces, me hiciste acordar de una vez que le dieron el premio a había un concurso que quien pintaba un cuadro que representara mejor a la paz. Y resulta que todos pintaban paisajes así como aguas tranquilas, un atardecer muy, muy tranquilo, un amanecer, algo así, ¿no? Todos pintaban cosas así muy tranquilas. Y hubo un muchacho que pintó una cascada, toda así loca, la cascada, y atrás de la cascada un árbol con un pequeño nidito y unos pajaritos allá adentro, ¿no? Y el que justamente ganó fue ese cuadro representando a la paz. Y me acordé de eso porque yo soy como una cascada, ¿no? Llena de un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, qué bonito que les pueda transmitir paz, porque realmente la paz es lo que nos va a conectar con nuestra propia divinidad, ¿sí? Y lo hemos visto, ¿no? En un taller que hicimos con plantas sagradas la vez pasada, justamente vimos eso, ¿no? La paz
es lo que nos conecta con nuestra propia divinidad. Por eso el Cristo decía, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? O sea, porque Él estaba transmitiendo lo que Él, que la paz sea contigo. ¿Sí? Y uno dice, ay, con tu espíritu, ¿no? Pero ¿por qué? No exactamente, uno no entiende que uno es el creador de su propia paz. De cualquiera de las dos, ¿no? De la paz o del caos. Pero el caos no es tan malo, ¿sí? Al contrario, el caos es justamente donde nosotros nos podemos llegar a encontrar, ¿sí? Con todo eso que somos y empezar a plasmar nuestra propia verdad, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo les ha ido, chicos? Aquí les pregunté a los chicos que están aquí presentes, pero les pregunto a ustedes, ¿cómo les ha ido con las tareas? Yo espero que les esté yendo muy bien, que si entran en crisis, en caos y todo eso, no se desesperen, no se desesperen, ¿sí? Busquen la paz, ¿sí? Busquen estar en paz, respiren profundo, la respiración es algo que nos puede ayudar. Y meditación, por supuesto, por supuesto. Ah, muy bien, muy bien. Dilo porque si no tenemos el micrófono y no lo están usando y si dicen algo y los chicos de acá que están escuchando no nos van a escuchar, tenemos el micrófono ahí. A punto de salir corriendo porque realmente no sabía cómo resolverlo. Y la verdad lo único que me tranquilizó, pues en un momento en aquello despejaron mi mente en otra cosa, utilizar y poner notificaciones. Eso fue lo que me encontró la paz, encontrarme de nuevo, encontrar mi centro, que realmente estaba a veces una cascada, tal vez de una cascada de ideas y de emociones que no sabía cómo canalizar. Y con la meditación fue un modo que Así. No me sonrío. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Entonces, sí me gustaría mucho que me compartieran eso, ¿no? Me compartieran cómo van con las tareas. El grupo que tenemos en WhatsApp, ya varios me han puesto las tareas que van bastante avanzados y todo eso, y eso a mí me da mucha alegría porque pues al ustedes ir haciendo sus propias tareas, van reconociéndose, ¿sí? Entonces, bueno, ya que vimos esto que decíamos, ¿no? Los papás y todo eso, ¿no? Fíjense que nosotros, por ejemplo, el tema del papá o de la mamá, que a veces nos han criado otras personas, como el caso que comentabas tú la vez pasada, ¿no? El verdadero papá que nos dio la vida a nosotros es el papá biológico, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de las características que nosotros traemos es del papá biológico. Pero cuando uno niega o reniega del papá biológico o de la mamá biológica, ¿sí? Todo lo que uno niega se vuelve más fuerte en uno, ¿sí? Entonces, por ahí hay que también ver, checar, ¿no? Cuánto reniego o cuánto no acepto a cuál de los papás o a los dos de los papás. Entonces, en algún momento en mi vida se me van a hacer muy fuerte. ¿Para qué? Para que yo lo pueda trabajar y lo pueda aceptar. Entonces, bueno, pero mírate tú. Mira esa parte que, por ejemplo, ¿qué es el papá? La vez pasada decíamos, ¿no? Es el reconocimiento, es el dinero, cómo fluye el dinero en tu vida, ¿no? Cómo fluye la economía, es la fuerza, es la voluntad,
Entonces, ¿cómo eres tú en eso? Y vas a saber cómo era tu papá. ¿Sí me explico? ¿Cómo están esas cosas en ti? Entonces nosotros necesitamos ir viendo eso. O sea, cuando nosotros nos reconocemos, vamos a reconocer al árbol. ¿Ven? Y nos vamos a dar cuenta que cómo realmente podemos trascender lo negativo de la familia. ¿Ve? Porque uno dice, no, yo no quiero pertenecer a, ay, nada, que no sé qué, ¿no? Hay gente que dice, no, yo me quisiera cambiar los apellidos y yo no sé cuánto, ¿no? Pero resulta ser de que nosotros necesitamos, para poder trascender todo eso, necesitamos aceptarlos y valorarlos. Y una vez que los hemos valorado y los hemos aceptado, o mejor dicho, lo hemos aceptado y los hemos valorado, ya ni siquiera nos van a dar ganas de quitarnos el apellido. ¿Sí me explico? Porque, o sea, vamos a fluir. ¿Ven? Más bien vamos a valorar todo el aprendizaje y el conocimiento que nuestros ancestros nos transmitieron. ¿Sí? Les devolvemos a ellos lo negativo, ¿sí? Decimos, bueno, ustedes no lo pudieron lograr, pero yo sí lo estoy pudiendo lograr, ¿no? Estoy integrando todos estos aspectos en mi vida y me quedo con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es eso. La vida nos va mostrando a nosotros diferentes cosas, ¿sí? Pero todo tiene un porqué. El único problema es que nosotros no sabemos, no lo hemos visto todavía, pero va a llegar un momento en donde nosotros lo podamos reconocer y lo podamos ver. ¿Por qué o para qué nos han pasado ese tipo de cosas? ¿No? Entonces, bueno, si ya hicimos todo este análisis, ¿ok? Que nos falta el estudio de la numerología de la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a checar cuándo nacimos, ¿sí? Que por eso les decía, háganse sus cartas astrales, que es importante, ¿no? Pero vamos a ver cuándo hemos nacido, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién quiere que veamos algo de su fecha? ¿Quién se quiere? ¿Quién quiere? ¿Ale? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Sí. Dame tu nombre. Esto que les voy a dar ahorita. Yo. Bueno, chicos, ustedes háganlo ahí, agarren, acuérdense que les dije, tengan su libreta, ¿sí? Tengan su libreta, por favor. Ajá. Entonces, nombre completo. Vamos a poner así. Alejandro Castillo Pantoja. Ajá. ¿Sí? Fecha de nacimiento, ¿qué? 9 de enero de 1980. 9 de enero es 10, ¿verdad? De 1, perdón. ¿1 de qué? 1980. ¿Eh? Muy bien, pero no me las pongan a mí, pónganselas ustedes en su cuadernito porque las van a sacar ustedes, si no, no me puedo poner a sacarle la fecha a todos, ¿sí? Pero sí ustedes lo pueden sacar ahí y ya después les voy diciendo los números, ¿sí? La representación de cada número. ¿Por qué? Porque vamos a ver la luz y la sombra del número, ¿sí? Porque podemos decir, qué bonito, el número tal, ¿no? Qué bonito, pero acuérdense, nos quedamos con lo bonito y se nos pasa la otra parte, la otra dualidad, ¿no? Entonces, 9
más 1 más 18 sería 8 y 1, 9. ¿Sí? Entonces el número de Ale es 9 más 1 más 9, ajá, 19. ¿Sí? Lo vamos a reducir a la unidad. ¿Sí? Normalmente estos números se reducen a la unidad. ¿Okay? Entonces, 9 más 1, 10. ¿Sí? Si lo vamos a reducir a la unidad, es 1. A ver, ¿quedó claro? Me gustaría que me dijeran si les quedó claro a los que están participando. ¿Sí? Sí, a ti sí. Quiero ver si todos entendieron y quedó claro, o me expliqué bien, o me faltó explicarles algo de eso. Ok, bueno. Sí quedó claro. Hola Elena. Hola Marco Antonio. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí les está quedando claro. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver. El 1, vamos a checar la luz y la sombra del 1. Se los a los que estén en el grupo, ya saben, en el grupo de WhatsApp, se los voy a mandar por WhatsApp. Y a las personas que no estén en el grupo de WhatsApp, pues, no sé, me lo piden o qué sé yo, no sé cómo sería, pero los que están en el grupo de WhatsApp ya saben que les voy a mandar esta información. Vamos a ver que tenemos luz y sombra de cada número, ¿sí? En el caso de Ale, vamos a ver que la luz, vamos a ver la sombra y vamos a ver la luz del 1, ¿sí? La sombra, ¿qué es? Es el miedo, los temores más bien, ¿sí? Los temores arraigados que traes desde otras existencias. Porque a esto, al número de la fecha de nacimiento, se le llama también urgencia interior, ¿sí? La urgencia interior tiene que ver con lo de ya, ¿qué vengo a trabajar yo a trascender ya? Por eso es urgencia interior, ¿sí? En otras escuelas le llaman camino de vida a eso, ¿sí? Pero es lo mismo. O sea, es el número que a nosotros nos da la característica de lo que necesitamos trabajar ya, con urgencia, ¿sí? Entonces, el 1 dice, los miedos, ¿sí? De afirmar mi punto, perdón, necesito lentes, de afirmar mi puesto, mi puesto en el aspecto considerado. ¿En cuál aspecto considerado? ¿Qué representa el 1? El Padre. ¿Sí? Es mi puesto en ese lugar. De asumir mi yo o mi identidad. ¿Sí? Tú me dijiste que tuviste en tu vida 3 figuras paternas. ¿Sí? Ya eso es un indicio de que el 1 sí o sí lo venías a trabajar. ¿Sí me explico? Porque al tener 3 figuras paternas, tú imagínate el caos que hay en tu identidad. ¿Me explico? Ajá. De verme tal como soy. O sea, estoy diciendo miedo o temor de verme tal como soy. Temor de no ser reconocido en el área correspondiente, en donde sea. Temor de ser pionero y lanzarme a nuevos desafíos. Temor de no ser capaz de asumir mi autonomía e independencia. Temor de liberarme del modelo de mi padre. ¿Cómo te vas a liberar del modelo de tu padre? Un ejemplo. Suponte,
¿no? Si uno tiene como modelo a su padre y su padre es drogadicto, ¿sí? ¿Qué tiende a hacer una criatura que ha tenido un padre drogadicto? O se vuelve drogadicto o odia a los drogadictos. Los rechaza de una manera, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos son los extremos. ¿Cómo se liberaría una persona del modelo de su padre? Aceptando que su padre lo hizo porque no tuvo otro camino, esa fue su elección, pero tu padre te dio la vida. ¿Sí me explico? Y acuérdense que es aceptar al padre, a la figura paterna tal cual es, porque la vida no se equivoca. Entonces nos pusieron en el camino al padre que nos tenía que tocar. Aceptarlo tal cual es para podernos liberar de esa figura, sin la dualidad. ¿Se acuerdan que les decía por qué sufrimos? Por apego o por rechazo. ¿Sí? Entonces, si nos apegamos al papá, sufrimos, y si lo rechazamos, sufrimos. Entonces, el camino del medio o el camino del centro es la aceptación y nos va a permitir que nosotros nos liberemos de ese modelo y podamos crear nuestro propio modelo de padre, siendo nosotros lo que nosotros queremos ser, no la repetición de una cadena. ¿Sí me explico? Tanto en lo opuesto o en el apego, ¿no? Patrones de conducta. ¿Sí? ¿Sí me explico para los que están aquí escuchando en el Face? Entonces, necesitamos nosotros comprender esto de la numerología, porque si no, no entendemos por qué, o sea, por qué nacimos con en esa fecha, en ese tiempo y todo eso. Y del nombre, de los nombres, ¿se acuerdan que les decía? ¿Te cuadra con el 1? ¿Sí? Dijimos que Alejandro era ¿qué? Aleja al hombre. Ajá, ajá. Entonces, ¿ves? Entonces es la dualidad del padre, porque Alejandro tiene que ver con el hombre y el hombre no es la persona, ¿sí? Es el ser, ¿ves? Entonces cuando tú empiezas a comprender todo eso dices, wow, sí, coincide perfectamente con el 1, ¿ves? ¿Y los apellidos? Hace muchos siglos, el castillo se le daba a la gente que esclavizaba y tenía las villas a los esclavos. Ajá. Y Pantoja igual eran los caciques que tenían también esclavos y que explotaban a la gente en las villas antiguas en Castilla, España. Entonces Castilla y Pantoja son Castillo y Pantoja. Entonces, ¿qué tiene que ver con el 1? Todo. ¿Te das cuenta? Porque el padre es la autoridad. ¿Sí? ¿Y cuántos de a nosotros, el padre, era el que nos decía, no, y nos daba unas pelas unas palizas, ¿no? ¿Por qué? Porque era la autoridad. No se le podía decir que no. ¿Sí? Entonces, Castillo y Pantoja. ¿Sí me explico? Entonces uno dice, wow, no puede ser, qué impresionante. O sea, ¿cómo mi papá y mi familia sabía eso? No, es el trabajo que viene a uno a hacer. Eso es el mismo ser de uno, su misma divinidad, es la que va poniendo todo eso para que uno vaya reconstruyéndose. ¿Sí? El hilo de Ariadna. ¿Sí se acuerdan de eso que les explicaba les explicaba a las chicas de Flor de Loto, que el hilo de Ariadna es ese cordón de oro
que Ariadna representa el alma, ¿sí? Y ese minotauro que está dentro del laberinto, ¿sí? Es el ego de nosotros que está ahí, ¿no? Que se come a todos los seres que van y buscan, en busca de ese minotauro, ¿no? Para sacarle la información, para extraer esa conciencia, pero resulta que ninguno salía vivo. Entonces Ariadna le da un ovillo de hilo de oro para que él entre y vaya desenrollando, y cuando regrese no se pierda por ese laberinto, ¿sí? No se pierda por esa cantidad de existencias en donde perdió, se olvidó, el olvido, ¿no? Entonces después cuando viene a retomar es lo que estamos haciendo nosotros, retomando ese hilo de Ariadna otra vez, volviéndolo ¿no? A enrollar para ver, ok, esto es esto, ¿no? Y empezamos a retomar el camino perdido. ¿A quién? A nuestros orígenes. ¿Cuáles orígenes? Nuestros orígenes divinos. ¿Ven? Pero hay una dualidad, la dualidad humana, ¿sí? Y la espiritual. Tienen que integrarse. Por eso la palabra religión viene de religar, volver a unir, ¿sí? Y no es una institución religiosa la que te lo va a dar. No es un lugar donde tú vayas a hacer un culto, ¿no? Si no es aquí, por eso el Maestro Jesús decía, somos templo del Dios vivo. ¿Sí? Somos templo del Dios vivo. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre eso para integrarnos. ¿Cómo ven? ¿Qué números sacaron, chicos, ustedes para poderlos ayudar un poquito a esclarecer? Gaby, Katy, Ale, no sé quiénes más dijeron, Elena, Conchis. ¿El 7? Ok. Bueno, vamos a ver. Conchis. El 7, vamos a ver el 7, Connie. A ver si te late. Dice, los temores o miedos de no saber lo suficiente o no capitalizar mi sabiduría. Perdón, pero esperen. Me voy a volver a retroceder. ¿Sí? Porque le leí los miedos y no le leí las luces. Del 1 leí nada más lo negativo, y lo positivo, ¿qué? Dice, la luz del 1, dice, puedo plantarme sólido como un roble. ¿Ves la fuerza, lo que te decía? Puedo aceptarme totalmente en la plenitud de mi ser. Soy capaz de verme como soy en realidad, con mi potencial. Puedo ser reconocido en todo mi alcance. Puedo guiar a los demás en caminos innovadores. Me hago cargo de mi propia singularidad y soy capaz de afirmarme liberándome de la imagen de mi padre. ¿Qué tal? Bueno. Entonces ahora sí vamos contigo, Connie. Connie y Malia son 7, las dos. Muy bien. Entonces, vamos para allá. Primero el 7, ¿sí? Dice, miedo de no saber lo suficiente o no capitalizar mi sabiduría. Miedo o temor de lanzarme a mi crecimiento intelectual o espiritual y elegir mi propio camino. Miedo o temor de no estar a la altura de mi propio ideal de vida. Miedo de apartarme de las leyes morales y culturales por desviarme de los prejuicios heredados. Miedo o temor de perder mi bagaje espiritual e intelectual.
o sea, tener vacíos en la memoria, o sea, miedo a quedarse nulo, pues, de la mente, pues, vacío. Miedo de expresar mi necesidad de soledad. Miedo o temor de perder mi independencia abriéndome a los demás. Miedo de experimentar emociones y vivirlas en mi corazón y en mi cuerpo. Miedo o temor de perder el equilibrio psíquico. Miedo o temor de la imperfección y de la debilidad. ¿Sí les late, chicas? Malia y Connie. Fíjense. Y de la luz de eso, que son las posibilidades, dice, sé lo suficientemente y pongo en práctica mis conocimientos. Me pongo en marcha hacia la paz interior y la serenidad, aceptando mis elecciones espirituales o intelectuales. Soy capaz de alcanzar mi ideal ético, estético y espiritual. Puedo aceptar las leyes morales, espirituales y culturales con flexibilidad. Valoro mis referencias mentales y espirituales. Acepto mi necesidad de soledad para mi equilibrio. Me abro a los otros sin depender de ellos. Expreso y vivo mis emociones a través de mi cuerpo sin perder mi equilibrio. Confío en mi estabilidad mental. Me acepto tal y como soy, con humildad y tolerancia. ¿Qué tal? ¿Y tú, Malia, cómo lo viste? Ale se llama. Ajá. En mi caso, que soy Alejandra y el significado es protectora de los hombres. Esa es la parte positiva, ¿sí? Pero la parte negativa dice, aleja andros. Andros es hombre, aleja a los hombres, ¿sí? Por un lado los protege en lo positivo, pero por el otro lado, en lo negativo, los aleja. O se aleja de su ser, ¿no? También. Dice Malia, sí, bastante. Ok, Malia, muy bien, muy bien. Entonces, ya saben, eso es lo que uno viene a trabajar urgentemente. ¿Ok? El 6 de Ale dice, miedos o temores de de amarme a mí mismo, de aceptarme con ternura y tolerancia, de no ser digno de ser amado o no poder amar, de ser abandonado por mis seres queridos, miedo o temor de dejar aflorar la ternura a través de mi cuerpo, miedo de experimentar el placer sensual a través de mis sentidos, miedo de permitir la armonía y el bienestar en mi vida, miedo o temor de no vivir relaciones familiares u otras con armonía y serenidad, miedo o temor de expresar mi potencial de creatividad, sobre todo a nivel sensorial y visual, con los colores, miedo de no poder manifestar mi potencial de maternidad o paternidad, miedo de experimentar y vivir mi lado femenino, miedo de pedir para mí y recibir de los demás, y miedo o temor de sanarme y escuchar a mi cuerpo. ¿Qué tal, Ale? ¿Te late? Y la luz o las posibilidades del 6 es, me acepto y me amo de modo incondicional, sin juicio. Me acepto con compasión. Merezco ser amado y puedo amar plenamente sin reserva. Mis seres queridos nunca me van a abandonar. Vivo mi afectividad de forma cálida y radiante. Celebro el disfrute de mis sentidos. Estoy a gusto si mi vida transcurre con bienestar, en armonía conmigo mismo y con los demás. Soy capaz de establecer y mantener la armonía en mi familia. Dejo a mi potencial creativo expresarse libremente. Sé que me hará feliz. Canalizo mi instinto protector sin agobiar al otro. Asumo mi feminidad con armonía.
Merezco pedir y recibir sencillamente para mi mayor bien. Respeto mi cuerpo y escucho sus necesidades en todos los niveles. ¿Qué tal, Ale? ¿Te late? Katiuska. Todo cuadra, Ale, así es. Así es. Bueno, Katy y Gaby, el 8. Y bueno, y para los que vayan a escuchar después el video, si son un número de estos, bueno, les va a servir, espero que les sirva. Los miedos o los temores. De identificar y admitir mis talentos. De hacerlos fluir y concretarlos de manera productiva. De ser ambicioso para mí mismo. De embarcarme con intrepidez y ambición en proyectos innovadores. De no alcanzar mi potencial económico y mi estatus social. De no administrar el dinero con discernimiento y disponibilidad. De llevar a cabo mi poder de alquimia. De perder mis posesiones y mi patrimonio. De la inseguridad material. De tomar posesión frente a la injusticia. Esos son los miedos y temores. ¿Sí? ¿Les late? Y las posibilidades de luz, la luz o las posibilidades que tiene ese número 8 es: descubro mis talentos y los bendigo como regalos. Soy capaz de hacer fructificar mis talentos con abundancia. Me acepto sin límites en todas mis dimensiones, pero con discernimiento. Emprendo con coraje y energía planes ambiciosos. Me afirmo en mi poder material, brindando seguridad a los otros. Hago circular el dinero como energía sana y beneficiosa. Transformo la tierra con éxito y abundancia. Controlo mi patrimonio y mis posesiones con serenidad y confianza. Controlo mis recursos con equilibrio y perspicacia. Me sitúo frente a la justicia con discernimiento y diplomacia. ¿Qué tal, chicas? Muchísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ven que los números es impresionante cómo coincide y se han buscado el número, se han buscado el nombre de ustedes, si han buscado su nombre, van a ver que coincide perfectamente con el número, pero perfecto, perfecto. Entonces, bueno, en este caso, voy a terminar de leer para las personas que los vayan a ver a posterioridad o los que no han querido decir el número. ¿Sí? Les voy a leer la luz y las sombras o los miedos del número 2, del 3, del 4, que fueron los que no vimos, del 5 y del 9. ¿Sí? Entonces vamos a leer los completos. Las sombras o miedos del 2 dice: miedo de no poder escuchar y manejar mis propias emociones. Miedo o temor de vivir sin el apoyo del otro por falta de confianza propia. Miedo o temor de tener que optar y tomar mis propias iniciativas. Miedo o temor de aceptar y vivir mi propia feminidad. Miedo de expresarme por miedo a ser rechazado, a no ser amado por el otro. Miedo o temor de afrontar conflictos con el otro o los otros. Miedo de cortar el cordón umbilical. Miedo de vivir mi potencial de maternidad. Por ejemplo, para una mujer en su cuerpo, para un hombre en la necesidad de proteger a sus hijos. Miedo de pedir, recibir y ser un canal de energía. Y las posibilidades del 2 dice: confío en mis emociones y mi sensibilidad. Soy capaz de confiar en mí mismo sin depender del otro. Puedo elegir sin dificultad, sin dejarme manipular. Disfruto de mi potencial femenino, intuición, sabiduría, escucha, disponibilidad.
Puedo expresarme libremente sin miedo a ser juzgado o rechazado. Afronto conflictos con serenidad. Libero a mi madre en su identidad y su destino, recuperando los míos. Vivo bien mi maternidad o mi paternidad en equilibrio y en felicidad. Recibo y doy de vuelta como un instrumento al servicio de otros. ¿Alguien tiene el 2? Bueno, vamos con el 3. Los miedos del 3. De no ser amado por mis padres, mi familia o mis amigos. Miedo o temor de ser mal visto o no ser reconocido por los demás. Miedo de expresarme a través de la creatividad artística o verbal, por timidez, inseguridad o por miedo a ser juzgado por los otros. Miedo de ser espontáneo, de saber vivir con alegría, de disfrutar el presente. Miedo o temor de enfrentarme a mi propia imagen y aceptarme tal como soy. Miedo de dejar salir al niño interior. Miedo de vivir mi vida con humor y de tomar distancia con respecto a mí mismo. Miedo o temor de afrontar la realidad de mi vida y de las cosas. Miedo o temor de comunicar, de expresar, por miedo al juicio o al rechazo. Miedo o temor de abrirme a la vida. Y la luz o las posibilidades del 3 dice: tengo el amor de mis padres, mi familia y mis amigos. Soy reconocido por lo que soy, sin necesidad de fingir. La persona que tiene un 3 se dice que puede ser un muy buen actor, ¿sí? Pero puede ser muy buen actor, pero a su vez puede ser muy, muy buen actor de su vida, haciéndose pasar como que es que es muy feliz y es un infeliz. ¿Sí me explico? Entonces hay que checar muy bien eso, ¿no? La posibilidad es: sé disfrutar el aquí y el ahora con espontaneidad y alegría. Me acepto tal como soy sin depender de la mirada de los otros. Dejo fluir mi niño interior y le permito expresarse a través del juego. Aprendo a vivir con humor y desapego. Acepto la realidad de mi vida. Me niego a ser superficial. Rehúso la facilidad y me cuestiono sobre mi modo de ser y de actuar. Expreso libremente lo que siento con discernimiento y me abro a la felicidad y a la plenitud de la vida. El 4 tampoco lo leí, ¿verdad? Los miedos o temores del 4. De no lograr mi seguridad material o pasar penurias. De perder el trabajo, mi estatus, mis raíces. De no encontrar mi lugar en la historia familiar. De aceptar mi cuerpo y vivirlo bien. Miedo o temor de apartarme del sentido del deber, de la responsabilidad y de las reglas impuestas. Es decir, infringir las leyes. Miedo a infringir las leyes. De abrir mis muros interiores y romper mis protecciones. Miedo de vivir la abundancia y la riqueza. Miedo de soltar mis seguridades y mis criterios. Miedos y temores de no cumplir con las normas familiares, profesionales y sociales. Miedo o temor de no hacer lo suficiente de manera perfecta. Miedo o temor de no poder utilizar mis dones de organización y administración. Miedo o temor de la enfermedad y de sufrir una debilidad física. Gracias totales. Muy bien. La luz del 4 o posibilidades dice: gano lo suficiente para cubrir bien mis necesidades. Es decir, tener un buen discernimiento sobre el dinero. Nado en la abundancia gracias a mi trabajo con los pies anclados en el suelo. Descubro y vivo mi lugar en los linajes familiares. Tomo conciencia de mi cuerpo y lo cuido.
Cumplo con mis obligaciones de un modo íntegro, leal y con facilidad. Bajo mi puente levadizo para entibiarme con el sol de la vida. Vivo en la abundancia, haciendo circular las energías en beneficio de los demás. Me suelto y me libero. Acepto los códices y la tradición sin conflicto, con flexibilidad y discernimiento. Cumplo mi trabajo con sabiduría, discernimiento y fluidez. Pongo en práctica mis capacidades de control y organización. Estoy sano y disfruto de un cuerpo sano. El número 5 dice, los miedos o temores, de experimentar mi libertad e independencia, de aceptar las aventuras, los desafíos y cambios constantes, de lanzarme en búsquedas inusuales y no convencionales a nivel mental y espiritual, de no poder controlar mi caballo desbocado, de podar las ramas inútiles, miedo de pagar el precio de todos mis errores, miedo de vivir con gusto al placer o la sexualidad y de expresar mi energía vital, miedo de aceptar el ritmo de los demás, miedo de estallar con violencia y agresividad, miedo de parar para centrarme, miedo de experimentar y vivir mi energía masculina, miedo de los límites y el encerramiento. La luz o posibilidades del número 5 son: vivo mi libertad y autonomía sin culpa. Doy la bienvenida a los desafíos, la aventura y el riesgo. Recorro los senderos nuevos con curiosidad y audacia, sin prejuicios. Soy capaz de llevar mi caballo a rienda corta y frenar cuando es necesario. El corte y la poda me hacen crecer. Soy honesto conmigo mismo y asumo mis errores. Disfruto de mi cuerpo sin incurrir en excesos. Libero mi energía con la danza, el deporte y el arte marcial. Acepto el ritmo de los demás con paciencia y tolerancia. Canalizo mi energía descubriendo mi libertad interior. Me detengo y me centro para evitar la dispersión y el agotamiento. Asumo y vivo mi energía yang. Discierno y me abro a la libertad. Y el número 9, que es el último de los que faltaban, las sombras o los miedos dice: miedo de afrontar mi vida cotidiana con sus demandas y rutinas. Miedo o temor de abrirme a la compasión y a la escucha de los demás. Miedo de ampliar mis horizontes en pos de una mayor apertura de conciencia. Miedo de dedicarme al servicio o al ideal humanitario. Miedo o temor de entrar en contacto con mi vida interior y mi sabiduría innata. Miedo o temor de no corresponder a mi propio ideal, abandonando la lucha. Miedo de conectarme con la energía divina o cósmica de modo espontáneo. Miedo de expresar mi poder imaginativo y mi capacidad de captar los símbolos. Miedo de ser un ser de luz para los demás en mi misión mística. Y la luz o las posibilidades dice: encaro lo cotidiano con realismo y sentido práctico. Abro mi corazón y amo sin límites. Abro mi conciencia y visiones de más vasto alcance. Colaboro generosamente al bien de la humanidad. Me conecto con mi ser interior y mi conocimiento universal. Permanezco en la lucha a pesar de los obstáculos. Me vinculo con la energía cósmica o divina y la recibo como un regalo. Acepto mis sueños y expreso mi creatividad y mi fantasía. Vivo mi relación con la energía divina como un instrumento de paz e inspiración para los demás. Hola Vero, ¿cómo estás? Un abrazo grande y bueno, chequen por favor los números, ¿sí? Saquen las cuentas y en el grupo yo les voy a mandar, le voy a tomar captura y les mando toda esta información, ¿sí? De hecho, fíjense que la parte de luz, ustedes la pueden trabajar como decretos.
¿sí? La parte de luz, si ustedes se fijan, son decretos. Entonces, nosotros al ir proyectando eso, vamos plasmando o le vamos dando esa información al plasma que nos rodea, ¿sí? A ver, vuelven a preguntar porque tenían... Agarra el micrófono y pregúntalo para Muy que bien. ellos lo escuchen. Ajá, ¿Y qué es un decreto? Así lo que nos estás explicando ahorita. ajá, ok. ¿Qué es? Cuando nosotros, el decreto son palabras de poder, ¿sí? Manifestación de un poder en la palabra para crear o gestar algo en la vida de nosotros, ¿sí? Plasmar algo en la vida de nosotros. Entonces, si nosotros traemos esas posibilidades o esas luces, lo que nos toca es irlas plasmando. Porque se acuerdan lo que les decía, nosotros somos una semilla, ¿sí? Esa semilla se puede ir plasmando de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, si tú todo el tiempo dices, ay, por ejemplo, en el 8, ¿no? Dice, miedo a ser ambicioso. Dice, no, pues yo no, porque yo quiero ser espiritual, entonces no, proponerme cosas que me van a traer beneficios económicos y dinero y todo, no, es muy ambicioso, entonces no lo quiero, ¿sí? Tú mismo estás generando un decreto en tu vida, un decreto inconsciente, ¿sí? En tu vida, que te va a traer lo negativo del 8, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero si tú lo decretas en positivo, dices, me acepto sin límites en todas mis dimensiones, con discernimiento. ¿Por qué? Porque sabes que, o sea, a la ambición llevada al extremo es negativa, ¿sí? Pero esa ambición, si tú quieres trascender una cantidad de cosas, tienes que luchar por eso. Tienes que lograrlo trabajando, haciendo, generando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, trascender, ¿no? Dice Connie, ¿por qué al escuchar los puntos de miedo me identifico más? Es decir, los reconozco mejor que los de luz. Pues claro, Connie, porque pues traemos una baja autoestima tremenda, ¿no? Entonces, en esa baja autoestima, tú te estás identificando con los puntos de miedo, de temores, que son los que has ido desarrollando. Pero la parte de luz está como posibilidad, ¿sí? Son las posibilidades, las grandes posibilidades que tú tienes. Cuando tú te enfrentes a eso, vas a poder generar, cuando tú te enfrentes a los temores, los vas a poder revertir y vas a poder crear y generar todos esos aspectos relacionados con la luz. Por eso les digo, si ustedes los quieren tomar como decretos, los pueden leer, todos los días pueden escribirlos y leerlos. ¿Para qué? Para ir aceptando esa parte positiva que está dentro de ustedes y que no la están ejerciendo, o que está dentro de nosotros, podemos decirlo, ¿no? Y que no la estamos ejerciendo. ¿Ves? Pero sí, está muy buena la pregunta, Connie, porque eso nos pasa muchas veces, muchas veces. Las posibilidades y la luz del número, a veces lo vemos nulo, ¿no? Creemos que no, como. Claro, porque nos estamos identificando con los miedos, que es lo que realmente estamos dejando que salga, ¿no? Ajá. ¿Alguna otra pregunta, duda o algo? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esto? A ver, por favor, micrófono porque no escucha. Está muy bueno esto, ¿verdad? Me genera todavía más dudas de Ajá. seguir trabajando. Sí. Porque decir que ya me encontré, ya me identifiqué, bueno, sí me identifiqué, pero ¿a dónde te está llevando? A trabajar. ¿A dónde te está? Me trajo tanto lo oscuro como el brillo. ¿A dónde? Y a dónde el punto al que quiero llegar, más bien. Porque ya, bueno, ya lo identifiqué, ya los tengo. Ahora vamos a trabajarlo. Ahora, ¿qué punto es el que quiero llegar? ¿A cuál es el que le quiero dar fuerza? ¿O en dónde me quiero ver en un futuro si no me sigo reconociendo
Y si no, no sigo aceptando el lado oscuro que tengo también. Exacto, exacto, así es. Muy bien, ¿no? Bueno, bueno. Para que no se nos haga mucho, vamos a dejarlo hasta ahí. Hay mucha información, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí porque realmente es lo que hemos recibido hoy es información maravillosa para trabajar, intensa, ¿sí? Irla reconociendo. Les voy a mandar las capturas de esto. Yo igual me identifico más con mis miedos. Ajá. Sí, Vero, es que la mayoría de nosotros nos ha pasado eso. Entonces, cuando nos estamos autorreconociendo y todo eso, ya empezamos a ver un poquito, cada vez un poquito más, ¿no? Esas lucecitas que nosotros tenemos, ¿ves? Entonces, es maravilloso porque, bueno, realmente eso somos también, ¿no? Entonces hay que darle fuerza a eso positivo que somos, para poder ir logrando todas esas posibilidades que hay dentro de nosotros, pero que están ocultas, ¿no? ¿Para quién? Muchísima gente nos dice a nosotros, ay, que qué linda, que no sé qué, que cuando, no sé, montones de cosas bonitas, y uno no se las ve, ¿ve? Y la gente sí las ve. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? O sea, yo no estoy pudiendo verme a mí misma y otras personas sí me ven. ¿Sí? Entonces, qué maravilloso, ¿no? Porque dices, entonces, es un espejo. La persona que te ve lindo, que te ve bien, que te ve, es porque también lo tiene, si no, no lo podría ver. ¿Sí? Si no, no lo podría ver. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, por favor pregúntenme que la pregunta ayuda mucho a que se enriquezca el tema. ¿Sí? Las preguntas ayudan y ayudan a ampliar la visión de las cosas, ¿no? Aquí donde pusimos el nombre de Alejandro faltan 2 apellidos, ¿sí? Porque los apellidos, acuérdense que dijimos que vamos a incluir a las abuelas. Entonces, aquí pusimos nada más porque íbamos a sacar la numerología, ¿no? De nacimiento. Pero cuando veamos el estudio de todo el nombre, vamos a poner los 2 apellidos también, los otros 2 apellidos que faltan. ¿Sí? Bueno, pero en el caso, vamos a estudiar. Dice Katy, el miedo oscurece nuestros valores. Así es, porque no permite que lo veamos. Hay algo que me gustaría explicarles un poquito, ya que salió el tema del miedo y de los temores y todo. Hay una diferencia entre miedo y temor, ¿sí? Yo les estoy dando mi punto de vista. Acuérdense que ustedes pueden tener otros puntos de vista diferentes y hay escuelas que hablan de que el miedo es lo contrario al amor, ¿sí? Pues esa no es mi visión de las cosas, ¿sí? Yo lo veo como el miedo, como algo, el miedo es algo natural. El miedo, tú como ser humano, cuando te enfrentas a alguna situación, el miedo te genera adrenalina, ¿sí? Y es el que te permite o correr o enfrentarte al peligro, ¿sí? O te permite no hacerlas, ¿sí? O de alguna manera, es natural, es algo natural. El temor no es natural, ¿sí? El temor es la experiencia vivida, ¿sí? Sin conciencia de las cosas que te genera un miedo exacerbado. ¿Sí me explico? Ese miedo exacerbado es el temor. Entonces, cuando hay, hola Juve,
¿Cómo estás? Te mando un beso grande. Dice Malia, increíble cómo se concatena el número con el nombre, con la carta astral. Muy tremendo y orientador. Así es, Malia, es impresionante. Y ahí nos damos cuenta de cómo nosotros venimos creados, ¿no? Ven que dicen que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero es que realmente dentro de nosotros hay una arquitectura divina. Y el aprendizaje que nosotros estamos haciendo humanamente tiene que ver, o sea, los papás que tenemos son por algo específico, ¿no? El nombre que eligieron nuestros papás son por algo específico, o sea, los apellidos, todo, o sea, todo lo que nosotros traemos está arquitectónicamente creado. O sea, es impresionante, ¿ven? Por eso les decía que nosotros, si nosotros queremos realmente conocernos, autoconocernos y saber más de nosotros y todo, necesitamos hacer un estudio completo de todo eso. ¿Ven? No hay que dejar cabos sueltos. Hoy les decía en el grupo, atentos a cualquier detalle, ¿se acuerdan? Atentos a cualquier detalle, porque en los detalles es donde nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cosas que a lo mejor en otra parte se nos perdió, ¿no? No nos dimos cuenta de eso y nos fuimos por otro lado y así, ¿no? Entonces sí necesitamos estar muy atentos de todos los detalles, tanto en la carta astral, en los números, en esto que estamos sacando, en los nombres, en el trabajo que hagamos de ver lo positivo y lo negativo que traemos, o sea, todo tiene es integral, ¿ven? Nada puede quedar por fuera. Y tiene un porqué y un para qué. Hay gente que dice, no preguntes el por qué. No, pregunta para qué. No, yo me pregunto el por qué, me pregunto el para qué, me pregunto el cómo. ¿Sí me explico? Porque yo siento que hay mucho, o sea, hay mucho para descubrir de nosotros, ¿no? Entonces, mientras más nos cuestionemos y mientras más busquemos e indaguemos, más vamos a saber y más vamos a aprender y más nos vamos a conectar con nosotros. ¿Ven? Entonces, bueno, creo que hasta aquí el tema de hoy. Los invito a los que quieran participar el día sábado y domingo. Voy a estar dando un taller que se llama Relaciones de pareja en la nueva era. Y bueno, y va a estar súper interesante y profundo porque tiene mucho que ver con esa unidad que necesitamos integrar, ¿no? Tiene que ver con esa parte femenina y esa parte masculina de nosotros mismos y cómo nosotros la expresamos y cómo la aceptamos en las parejas que atraemos a nuestra vida, ¿no? Entonces, cómo disfrutamos de nuestra sexualidad o cómo nos negamos a eso, cómo a través de esa falta de conexión con nuestra propia divinidad, nosotros no sabemos canalizar nuestra propia energía y pues se tiende a despilfarrar la energía de todas las formas habidas y por haber, y como muchísima gente busca, por ejemplo, ahorita está el tema del poliamor en muchos lugares y todo eso. ¿Por qué se está dando eso? Porque la gente realmente está vacía, tiene un vacío interior tan profundo que lo busca llenar con una pareja, con otra, y resulta que en lugar de encontrar esa integridad o esa integración dentro de sí mismo, se vacía cada vez más, ¿no? Entonces entran en una desesperación, en una crisis que realmente, claro, a la parte, digamos, egoica le gusta, pero a la parte divina la aleja totalmente, ¿no? Entonces, todo este tipo de temas vamos a estar viendo el sábado y domingo en el taller de relaciones de pareja en la nueva era. ¿Por qué hay tanta gente sola? ¿Por qué hay tanta gente soltera? ¿Por qué hay tanta gente divorciada? ¿Por qué hay tanta gente separada? ¿Por qué el matrimonio se ha vuelto una relación
caótica en la vida de las personas, que prefieren estar solas, así lo dicen, ¿no? Prefieren estar solas que mal acompañadas. Entonces se alejan de relacionarse con otras personas. Entonces todo eso lo vamos a ver en el taller porque, porque bueno, vamos a comprender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente nos está pasando todo este tipo de cosas? Y cómo trascender todo eso, cómo recuperarnos y cómo recuperar ese poder de integrarnos con nosotros mismos para atraer a nuestras vidas relaciones mucho más sanas y mejores, ¿no? Y la relación que podamos llegar a tener en este momento, cómo puede mejorar y cómo puede ser una relación maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, el que quiera participar, por favor, contáctense, contáctense, por favor, conmigo. Puede ser en línea, las personas que no están aquí en Querétaro pueden participar del taller en línea. Y igual así como están escuchando la clase y todo eso, así vamos a compartir también el taller. Hay gente que está en Perú, gente que está en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, que bueno, que me han escrito que quieren participar de los cursos, los talleres que doy y todo eso, y les digo, sí, no hay ningún problema, o sea, tal cual así, porque pues voy a estar dándoles el taller, y así como estamos acá con los chicos, hay personas presentes y hay personas que están en línea, y se entiende creo que perfectamente el tema, ¿no? Entonces, bueno, les mando un beso, un abrazo a todos, que tengan, ¿preguntan? Ok, gracias. El taller, me están preguntando qué costo tiene. El taller por persona está en 1,700 pesos, pero a la gente que participa conmigo de las actividades normales, siempre se los estoy dejando en 1,500, y por pareja se les está haciendo un descuento bastante bueno, que les quedan 2,500 pesos, ¿sí? Por pareja. Entonces, bueno, cualquier cosa, pues me escriben y los espero el sábado y domingo. Un abrazo grande y gracias por estar. Muchas bendiciones para todos y tengan una noche maravillosa. Si no hay alguien que dice. Gracias, Ale, dice Gaby, gracias. Muchas gracias a todos.